Hola de nuevo, otra vez aquí seguimos con el curso de Energía y Diseño Urbano Sustentable. En esta ocasión vemos el subtema 1.2, conceptos básicos de transferencia de calor y termodinámica. En las presentaciones anteriores, los videos anteriores, habíamos visto algo sobre el trabajo y algunos ejercicios. Bueno, otra forma de energía muy importante es el calor. Y aquí tenemos su definición. El calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperaturas. Es decir, necesitamos para que dos cuerpos se encuentren a diferente temperatura para que pueda haber una transferencia de calor. Por otro lado, también tenemos el concepto de temperatura, que aunque es un término muy familiar, bueno, vamos a revisarlo ahora, pero como desde el punto de vista de la física. Bueno, aquí tenemos una definición, ¿verdad?, que nos dice que la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente y cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin, aunque nosotros estamos más familiarizados con los grados Celsius o grados centígrados. Bueno, hay una mejor definición que la vamos a ver aquí enseguida, que nos dice que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema. Es decir, realmente a nivel molecular, lo que representa la temperatura es una energía cinética promedio, y como vamos a ver más adelante, va a depender de si es sólido, líquido o gas, esa energía cinética cómo se va a presentar. Bueno, por otro lado también tenemos la ley cero y la termodinámica. Le llaman así ley cero porque fue una ley que postularon después de las primeras tres leyes. Entonces, como se consideraba que era importante para completar las otras tres leyes, bueno, pues le pusieron ley cero y la termodinámica. Esta dice que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si hay dos cuerpos y están a la misma temperatura y hay otro tercero que está también a la misma temperatura de uno de ellos, prácticamente los tres estarían a la misma temperatura. Cabe mencionar que si estos cuerpos están a la misma temperatura, entonces no hay transferencia de calor, porque el requisito es que haya una diferencia de temperatura. También en inicio, cuando estudiaban la transferencia de calor, pues los investigadores se dieron cuenta de que el calor que se requería para elevar la temperatura de un cuerpo era proporcional a su masa y también al gradiente de temperatura, es decir, a la temperatura final menos la inicial de ese cuerpo. Y por lo tanto, básicamente las conclusiones eran de que se necesitaba más calor para calentar la misma sustancia pero con una mayor cantidad de masa, o sea, más kilogramos, y también se necesita más calor para tener una mayor temperatura. Entonces aquí básicamente lo que entonces definieron es que se podía determinar una constante que le llamaron calor específico y que dependía del tipo de sustancia, o sea, variaba para cada una de las sustancias, y con esto prácticamente de este calor específico lo empezaron a determinar experimentalmente para diferentes sustancias y encontraron esta relación, que la tenemos aquí más adelante, el cual esta ecuación nos puede ayudar para calcular el calor liberado absorbido. Y en este caso, este calor liberado o absorbido es igual a la masa por el calor específico y por el gradiente de temperatura, es decir, la temperatura final menos la inicial de lo que ocurre en ese evento. Bueno, por otro lado, vamos a ver aquí un pequeño experimento. Aquí tenemos un recipiente, dentro de este recipiente tenemos agua. Estas pequeñas bolitas representan el agua, las moléculas de agua. Las esferas naranjas son los átomos de oxígeno y las blancas son los átomos de hidrógeno. Entonces cada una de estas moléculas tiene uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Y por otro lado tenemos un sistema que nos permite transferir calor hacia el sistema o bien transferir calor desde el sistema hacia el entorno. Es decir, se va aquí a representar como una especie de llamita cuando estamos transfiriendo calor hacia el recipiente, o como hielo si estamos transfiriendo calor desde el recipiente hacia el entorno. Bueno, iniciamos con una temperatura de 272 Kelvin, que equivale a menos 1 grado centígrado, es decir, iniciamos con la fase sólida, con hielo.
Bueno, vamos a ver un poquito el video, la simulación. Entonces, si vemos a los 272, vemos que las moléculas están vibrando, se están moviendo, hay movimientos y una energía cinética. Al calentar y pasar los 273, pasamos a la fase de líquido, y lo que podemos distinguir es que prácticamente al inicio las moléculas estaban más separadas, y cuando cambia a una fase de líquido se juntan más, están más juntas. Entonces ahora vamos a aumentar la temperatura hasta pasar los 373 grados Kelvin, es decir, arriba de los 100 grados centígrados, y empezamos a cambiar a una fase de gas, y las moléculas empiezan a mover más rápido, se empiezan a desplazar ahora sí hasta ocupar prácticamente todo el espacio del recipiente, y empiezan a chocar con las paredes y con el techo también. Aquí cabe mencionar que si este vapor está muy caliente, va a también empezar a calentar las paredes del recipiente, y en este caso se va a reflejar también, aquí no lo vemos, pero se reflejaría también con un mayor movimiento, con una mayor vibración, a lo mejor porque está en estado sólido, de esas moléculas. Es decir, prácticamente va a pasar esa energía cinética de las moléculas, la va a pasar también a lo que es el recipiente. Bueno, ahora vamos a disminuir la temperatura, y vemos que cuando estábamos a la máxima temperatura se movían cada vez más rápido las moléculas, y al ir disminuyendo la temperatura, ahorita llevamos en 373 veces, empezamos a tener la fase de líquido, es decir, se empiezan a juntar otra vez todas las moléculas en el fondo del recipiente. Pero si disminuimos todavía más la temperatura, prácticamente hasta llegar a los 0 kelvins, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí estamos ya cerca de los 0 Kelvin, y como ustedes pueden ver, prácticamente las moléculas dejan de moverse. Entonces, como conclusión, podemos ver algunos puntos aquí. Por ejemplo, dice que a 272 Kelvin, es decir, menos 1 grado centígrado, las moléculas en estado sólido vibran y se mantienen a una determinada distancia. Al transferir calor hacia el recipiente, incrementa la temperatura y hay un cambio de fase a la fase líquido. Las moléculas se juntan, es decir, incrementan su densidad. La separación o la forma en que están distribuidas las moléculas va a tener una relación directa con la densidad. Al inicio las moléculas estaban más separadas que cuando se cambió a fase líquido, y esto lo podemos ver como por ejemplo el hielo tiene una densidad menor que la del agua, y eso hace que el hielo flote. Es de las pocas sustancias que pasa eso. Generalmente pasa lo contrario, que en estado sólido tiene una mayor densidad, pero en el caso del agua pasa lo contrario. Entonces la densidad en la fase líquida es mayor que la del sólido. Bueno, y si volvemos a transferir calor y subir la temperatura de este sistema, de este recipiente con agua, entonces alcanzamos la fase de gas, y las moléculas se desplazan por todo el recipiente a una mayor velocidad que cuando estaban como líquido, y empiezan a chocar con las paredes y con el techo también del recipiente. Este choque de las partículas es prácticamente un choque, es una fuerza con la que están impulsadas estas partículas debido al calor transferido, y esta energía a través de esas fuerzas, si sacamos un parámetro dividido entre el área de este recipiente, de las paredes, y juntamos todas esas fuerzas, pues básicamente lo que estamos definiendo aquí es lo que es la presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Las unidades son newtons sobre metros cuadrados, y esta combinación de unidades es lo que le llaman Pascal, que es la unidad de presión en el sistema internacional. Entonces, al incrementar la temperatura, la presión se está incrementando porque las moléculas cada vez van a una mayor velocidad y impactan las paredes y techo con una mayor fuerza. Por otra parte también vamos a quedarnos un poquito aquí con la presión. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que en vez de que este sea un recipiente en sí, que aquí haya un émbolo, una especie de pistón, esta parte aquí el techo, y esté libre para moverse, entonces con el impacto de las moléculas y el incremento de la presión, vamos a suponer que este émbolo se puede mover y llegar hasta esta posición. Entonces
hay un desplazamiento del émbolo y por lo tanto hay un incremento en el volumen. Es decir, vamos a poner toda esta parte de aquí hasta aquí, todo este volumen que tenemos aquí se incrementó. Entonces a este le podemos llamar delta B, y podemos determinar también un término que se llama trabajo de expansión. Es decir, aquí como hay un movimiento, hay un empuje del techo hacia arriba por la energía transferida como calor primero y luego después como energía cinética de las moléculas. Entonces, y luego después hacia este trabajo, nosotros podemos definir el trabajo de expansión en base a una fórmula que básicamente es el producto de la presión por el incremento del volumen. Es decir, la presión por el incremento del volumen en este evento nos da lo que fue el trabajo de expansión, y si vemos las unidades eran newton sobre metros cuadrados de presión, y incremento del volumen son metros cúbicos básicamente, entonces nos dan newton metros, y esto es lo que son los julios, que son las unidades de energía. Bueno, entonces aquí hay otra formulita, ¿verdad?, que podemos también aprovechar este experimento para mencionar acerca de esto. Bueno, nos quedamos por aquí. El transferir calor, al transferir calor al entorno, las moléculas disminuyen su movimiento, ¿verdad?, también disminuye la temperatura del agua, del vapor, y regresan a su distribución original, ¿verdad?, a sus densidades, primero como líquido, ¿verdad?, y después como sólido. Y al alcanzar el cero absoluto, esto también es muy importante, sobre todo para lo de la tercera ley de termodinámica, al alcanzar los 0 Kelvin, el cero absoluto, las moléculas dejan de moverse. Aquí hay que mencionar que 0 Kelvin representa la temperatura del cero absoluto, porque realmente en el universo no podemos encontrar sistemas por debajo de esta temperatura. Es decir, la temperatura absoluta equivale, los 0 Kelvin equivalen a menos 273.15 grados Celsius. La temperatura se relaciona con el movimiento de las moléculas, es decir, a mayor temperatura, mayor movimiento, mayor energía cinética de las moléculas. La presión en la fase de vapor está representada por el choque de moléculas en las paredes. Bueno, finalmente vamos a ver esto de las temperaturas, ¿va? Hay 4 escalas, digamos, que vamos a utilizar en el curso, y generalmente lo que vamos a usar son grados Celsius o centígrados y Kelvin. Los grados Celsius, pues básicamente ustedes ya conocen la historia, el 0 representa el punto de fusión del agua, del hielo, y los 100 grados centígrados representaría el punto de ebullición. Los Fahrenheit, bueno, pues es una escala que se hizo para tratar de sustituir otra escala donde se evitara los grados negativos, y Fahrenheit, bueno, el autor de esta escala, utilizó como 0 la temperatura más baja que pudo medir, y como 96 grados, creo, centígrados, 96 Fahrenheit, de la temperatura de su cuerpo. Entonces quedó esta escala que nosotros podemos utilizar esta relación de aquí, ¿va?, para transformar grados Fahrenheit a Celsius. Y por otro lado tenemos los Kelvin, que básicamente se ajusta a la misma magnitud, es decir, el incremento de grados Celsius es igual a un incremento de grados Kelvin, pero tomando el cero absoluto, que equivale a menos 273 Kelvin. Por eso es que con esta relación podemos básicamente transformar grados Celsius a Kelvin. Y por otro lado los Rankine también, que tienen el cero absoluto, pero en este caso la referencia son los Fahrenheit. Entonces aquí tenemos esta otra relación para determinar los Fahrenheit, y el cero absoluto entonces equivale a menos 460.67 grados Fahrenheit. Y bueno, básicamente estas son de las 4 escalas más usadas de temperatura. Entonces aquí le dejamos en este video, y